¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos en nuestro canal de Sin Censura, el canal que dirige Vicente Serrano como parte de un proyecto para seguir bregando en nombre de la libertad de expresión del periodismo independiente en México, que hace, por cierto, mucha falta. Hoy es viernes y les tengo hoy un programa que tiene mucho que ver con la clase política en México. Sí, esa clase política que desafortunadamente tiene muy mala reputación. Además se lo merecen, esa mala reputación. Y todo tiene que ver con el espectáculo tan bochornoso que contemplamos ayer en el Senado de México. Vean ustedes estas imágenes de entrada de cómo ayer la gente del PAN tomó la tribuna del Senado, realmente en una sucesión de escenas realmente que dan la medida de hasta qué punto la oposición ha secuestrado al poder legislativo para impedir que se aprueben una serie de legislaciones que son fundamentales para garantizar la marcha del país. Así es que vamos a ver cómo ayer el PAN se hizo con el control en el Senado de México, cuando aún quedan pendientes por aprobar una veintena de legislaciones. Vamos a ver cómo se produjo el escenario de ayer, este escena bochornosa para muchos. ¡Esta noche! ¡Órale, Madero! Que nadie se vaya, por favor. Vamos a hacer Pues esto que estos senadores del PAN e independientes quieren hacer pasar como algo gracioso, como parte del cachondeo cotidiano que se vive en el Senado, es de suma gravedad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es el Senado de México, parte del poder legislativo, la representación del pueblo de México que los eligió. No a todos, ¿no? Porque hay senadores como Kenia López Rabadán, que desde hace mucho tiempo es plurinominal, es decir, que a ella nadie la ha elegido, pero ahí la tenemos, ¿eh? Y por cierto, es una de las más broncudas, ¿no? Ayer le disputaba a varios senadores el micrófono, se los querían quitar, no querían que hiciera uso de la palabra los senadores de Morena. Francamente, realmente muy triste contemplar esta serie de eventos, de sucesos. Miren, aquí tienen esta foto donde Kenia Rabadán no deja hablar, le quita el micrófono al senador de Morena, a los senadores de Morena que estaban votando a favor de una ley a favor de las mujeres, para condenar el feminicidio, pero la gente del PAN se había literalmente emperrado en que se aprobara la designación de los famosos comisionados para el Instituto Nacional de la Transparencia, ¿no? Un instituto que francamente desde su creación ha servido únicamente para taparle el ojo al macho, para encubrir algunos de los actos más graves de corrupción que se han producido durante los gobiernos del PAN y el PRI. No sé si tenemos la caricatura de Fisgón, queridos amigos, donde viene el parche en el ojo, con la imagen de que prácticamente ilustra, miren, aquí lo tienen, es taparle el ojo al macho con esta imagen del gran Fisgón que ilustra aquí para qué ha servido ese instituto. Para nada, para taparle el ojo al macho, para que por un lado se hagan de la vista gorda el PRI y el PAN por todas las corruptelas como las que se ocurrieron durante la financiación de Odebrecht al PRI en las campañas electorales, o al PAN durante el enriquecimiento inexplicable de muchos de sus funcionarios, entre ellos Genaro García Luna. Así es que, francamente, ayer este numerito de la oposición que quieren hacer ver ellos como una defensa de la transparencia, en el fondo lo que están haciendo es mantener una institución que no ha servido para nada, que devora
$1,000,000,000 anuales en presupuesto, con unos salarios funcionarios increíbles, más que lo devenga el presidente de la República. Vamos a ver lo que la senadora Antares informó en medio de este caos y de este totum revolutum. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Antares de Morena. Pues, ¿qué creen? Les cuento que estamos en sesión maratónica, tenemos 18 leyes que son prioridad para nuestro país que votar antes del día 30 de abril. Entonces estamos a marchas forzadas. Y hoy la primera cosa que votamos fue lo del INAI. Y entonces, pues ganamos la mayoría que no nos gustaba el panista que querían poner los panistas. Y como no saben perder, entonces tomaron la tribuna, pero nosotros decidimos seguir la sesión. Ellos con sus lonas, nosotros nos subimos porque seguía la votación de todo el tema de 3 de 3, que es en favor de las mujeres, Pero como los vatos no quieren que nosotras tengamos esos derechos, entonces toman la tribuna, nosotros estuvimos resguardándola también, nos violentaron y demás. Entonces ahorita estamos en un receso. Pero vean cómo pasó. Así las señoras de los gritos hoy, así las señoras de los gritos interrumpiendo la sesión. ¿Por qué quieren ser tan corruptos? Porque son unos corruptos gritones. La señora de los gritos, la señora de los montajes. Miren nada más, estos son los panistas del Senado, Cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando las votaciones no son como ellos quieren, se ponen así. Están violentando a los compañeros de la mesa directiva. Quieren taparles la cara a los compañeros de la mesa directiva. Miren, están violentando a nuestra compañera. Así las señoras de los gritos, ¿Qué les parece? Se da la oportunidad a todas las mujeres de México y que solicito a los manifestantes. Queremos votar la modificación 3 de 3, que es en favor de las mujeres, y los panistas no quieren, miren cómo estamos, Pero nosotros vamos a sacarlo de todos modos. Queremos transparencia. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres no hay que regatearles una sola discusión. Si está... ¿Qué espectáculo? Y uno diría, ¿saben cuál es el problema que ocurre en el Senado y también en la Cámara de Diputados en México? Los mexicanos, los ciudadanos, ya estamos hartos, realmente hartos de este continuo esperpento, de estos espectáculos son como un circo. Y ¿saben lo preocupante? Que este tipo de eventos, poco a poco, se han convertido en hábitos y en costumbre. Y eso es lo realmente preocupante. Y ustedes saben que, reitero, uno tiene la sensación de que el poder legislativo en México ha sido secuestrado por una oposición violenta, autoritaria, que cuando uno no les da lo que quieren, y eso que están en minoría, se toman por asalto la tribuna del Senado. Miren, y lo preocupante de todo esto es que hay estudios muy serios que se han desarrollado a lo largo del tiempo, en el que se establece que cuando los ciudadanos no confían en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, puede dar pie a el avance de tentaciones autoritarias. Hoy en día, por ejemplo, para que se estén ustedes una idea, el Senado de la República tiene un nivel de aceptación, de aprobación bastante mediocre. Está reprobado. Miren, según un último estudio elaborado por una organización que depende del propio Senado, fíjense, hay un estudio según el cual más del 50% de los ciudadanos reprueban al Senado. E insisto, un Senado
que no cuenta con una aprobación de los ciudadanos, pues es deslegitimado, ¿no? Los ciudadanos están realmente cansados. Miren, fíjense bien en los estudios que se han hecho a propósito de México. En México, el apoyo a la democracia se recuperó en 2019, es decir, ya con López Obrador, respecto al 2016, alcanzando niveles similares a mediciones previas a dichos años. Se destaca el apoyo expresado por hombres y por las personas de mayor edad. El apoyo a los golpes ejecutivos aumentó en 2019 respecto a 2016. Ojo, golpe ejecutivo se refiere a decretos, a órdenes ejecutivas, a decretos que el presidente toma cuando el legislativo es incapaz de ponerse de acuerdo en medio de estos embestidas continuas de esa minoría de la oposición. El apoyo a los golpes del Ejecutivo es mayor entre las personas con menor nivel de escolaridad y los más pobres. La satisfacción de los mexicanos con la democracia aumentó significativamente en 2019 respecto al 2016, pero, aunque estamos más satisfechos con la democracia tras el arribo de Andrés Manuel López Obrador, el Senado mexicano está reprobado. A ver si encontramos en nuestra gente de producción, tiene esa encuesta que se publicó en el Universal y otros periódicos como Expansión, creo, donde sale esta encuesta, donde más de un 50%, creo que el 54% de los ciudadanos reprobaban al Senado mexicano porque prácticamente, insisto, se ha convertido en un circo, en un continuo espectáculo tan bochornoso como el que vimos ayer por la noche. Y bueno, a raíz de todo este caos, de este desmadre, que no hay, para eso están las palabras, para que no encuentro insultante, es un desmadre lo que ocurre en el Senado. El presidente de la República aprovechó hoy la mañanera para lanzarles este mensaje precisamente a los miembros del PAN o de la oposición en el Senado. Se debe de entender de que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, que así sucede en todas las democracias y que el bloque conservador pues tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro. Entonces nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción, cuando nunca hicieron nada, nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México? Pues en el tiempo que ha estado descontando lo nuestro ese instituto. Aquí me pasaría todo el día explicando toda la corrupción que ha habido y cómo ellos, ganando sueldos elevadísimos y supuestamente interesados en que se transparentaran los bienes de los funcionarios, nunca encontraron nada irregular. Que no tenían, ahora sí que de oficio, sin necesidad de esperar a que les llegara una solicitud, que revisar el patrimonio de García Luna, ¿por qué no lo hicieron?
¿por qué no se revisó el patrimonio de los que saquearon al país? No, pues decirles, ya no queremos alcahuetes, ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era legalizar, legitimar el robo. Es como el encargado de dar fe de que todo está normal, limpio. Son corruptos porque cobran un sueldo para permitir la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando, que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función. Pues ahí tienen al presidente y lo que opina sobre la continuidad o no de este instituto, que francamente no ha servido para nada, ¿no? Lo que es más, muchas veces ese instituto ha servido para colocar a amiguetes, a parientes, y francamente son gente que vive del erario. Es peculiar, ¿no? Incluso hasta irónico que un jefe de Estado como Andrés Manuel López Obrador, que ha sido señalado de ser un comunista, un socialista, no haga una defensa de un Estado obeso con exceso de presupuesto. Parece un paladín de libre mercado, ¿no? Que apuesta por la eficiencia presupuestaria, para que vean a veces cómo las etiquetas son muy malas para tratar de caracterizar, ¿no? O ponerle una etiqueta a un personaje como Andrés Manuel López Obrador que francamente se sale. No hay un molde que pueda definir, no hay una etiqueta que pueda definir a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero fíjense que en medio de toda esta disputa, de esta trifulca en el Senado, hay un elemento que nadie pierde de vista, porque esta trifulca, esta pelea, detonó después de un supuesto acuerdo entre Ricardo Monreal, el líder del Senado, con la gente del PAN, que había pactado con él una candidatura del PAN. Pero se da la circunstancia de que la mayoría de Morena no estuvo de acuerdo con ese pacto. Muy interesante, porque esto demuestra hasta qué punto Ricardo Monreal ya no es visto como un líder representativo de Morena. Incluso hoy la rayuela del periódico La Jornada, de nuestro periódico La Jornada, le dedica este mensaje precisamente a Ricardo Monreal. Escuchen lo que dice la rayuela. Lo perdió todo, lo que ha tenido en el Senado y lo que ambicionaba, un lugar en la contienda por la presidencia de la República. Tremendo mensaje de rayuela hacia Ricardo Monreal, que literalmente ayer vio cómo desautorizaba
la base, la mayoría de Morena, la decisión de pactar con el PAN, y no solamente eso, como dice la Rayuela, parece que ha sido ya descabalgado de cualquier posibilidad de contender por la República, ¿no? Él todavía se hacía las ilusiones, había gentes que creían, pero la mayoría de los ciudadanos saben que Ricardo Monreal es visto en el seno de Morena como un traidor. Así es que muy interesante, muy aleccionador lo que ha pasado en el Senado. Por eso a veces yo creo que para los analistas, sobre todo los corresponsales de prensa extranjera, es difícil descifrar la realidad mexicana, ¿no? Que parece una realidad que si no se conocen bien, alguien alguna vez me acuerdo que precisamente un corresponsal extranjero me decía, para entender la realidad política mexicana es como la danza de los 7 velos. Tienes que ir descubriendo poco a poco para entender el trasfondo de muchas de estas acciones. Pero yo quiero insistir, otro de los elementos que salieron a relucir en el curso de las últimas horas y precisamente a través de las redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes de esta periodista Nayeli Roldán? Nayeli Roldán, que cubre para Pájaro Político las ruedas de prensa. Es esta periodista que ha acudido a las mañaneras para cuestionar duramente al presidente, ¿no? Presentándose a sí misma como periodista independiente. Le ha increpado al presidente diciéndole que el presidente no respeta a la prensa, no le gusta lo que dice la prensa. Pues le han dado una balconeada a Nayeli Roldán, algunos compañeros, como Luis Guillermo Hernández, y las redes sociales. Miren cómo sale la foto de Nayeli Roldán y lo que cobra en el INAI. Una asignación presupuestaria que rebasa los 300,000 pesos en una asignación de 3 meses, es decir, más de 100,000 pesos al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que el INAI, una institución que sirve para taparle al ojo al macho, demuestra que está pagando los servicios de periodistas o informadores al servicio de intereses creados, en este caso de Pájaro Político, en este caso de Nayeli Roldán, que se hace pasar por periodista, pero que en el fondo es una activista de Claudio X González. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden rescatar esa imagen de Nayeli Roldán, que realmente es lamentable, ¿no? Es lamentable cómo esta gente, se ha prácticamente colocado entre la gente que cuestiona el poder y sin embargo vive del presupuesto, ¿no? Para que vean que en México y sobre todo durante la 4T, el presidente no ha dudado un poco en desnudarlos, en ponerlos en evidencia. Pero fíjense ustedes, hablando de esta infame clase política que tenemos hasta ahora, ustedes se recordarán seguramente de las múltiples apariciones de Gerardo Noroña, el azote de la derecha en México, de los paniaguados, como él dice, como una y otra vez Gerardo Noroña ha desnudado también a esa derecha que no solamente ha ocultado sus relaciones con Genaro García Luna, sus relaciones con el cártel inmobiliario, también sus pretensiones por defender la transparencia a través de la INAI. Fíjense ustedes en esta intervención de Genaro Fernández Ordóñez, cómo desnuda una y otra vez al PAN. Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. Nadie dirá que el periódico El País apoya a nuestro movimiento. Hoy aparece una encuesta en ese diario español que dice que el 84% de la población mexicana exige juicio a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa por sus vínculos con el narco, particularmente con el Chapo. Pero yo no se los mandé decir. La primera vez que compareció a esta soberanía Genaro García Luna, desde esa misma curul, aquí primero
le dije que era un asesino. Y ante una torpe intervención de un diputado del PAN, Gil Suárez, que dijo que yo era cobarde, desde mi curul le dije, le estoy diciendo que es un asesino y se lo sostengo. Y tiene la tribuna para responderme y no me respondió nunca. En su segunda comparecencia le mostré propiedades por 42,5 millones, qué lejos de los 700 millones de dólares de propiedades que hoy ostenta. Y yo le dije, ¿cómo haces con tu sueldo de secretario de Seguridad Pública para tener propiedades por 42,5 millones? Y dijo, es que ahorro mucho. Dijo que su última casa de 20 millones la había pagado a crédito, y en esta tribuna con el secretario de la Contraloría del Gobierno usurpador de Calderón le di en su mano una copia de la escritura pública de que la había pagado de contado. Hoy la unidad de inteligencia financiera que encabeza nuestro compañero Pablo Gómez ha demostrado un daño al erario nacional de más de 600 millones de dólares por García Luna y las empresas familiares que tiene. Calderón habló de una guerra contra el narco para buscar legitimarse después de un fraude electoral que hizo en contra de nuestro movimiento y del hoy compañero presidente López Obrador, y en realidad estaba aliado del grupo del Chapo Guzmán y bañó en sangre el país de manera hipócrita y miserable. Es verdaderamente inaudito que Acción Nacional siga negando hechos tan contundentes. Todos los testigos que presentó la Fiscalía acreditan la entrega de dinero en efectivo a Genaro García Luna. La diputada Zavala dice que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no sabía. Como dice un compañero paniaguado de ellos, Diego Fernández de Ceballos, sabía, y si no sabía es un inútil, pero es evidente que sabía, porque también aquí no se los mandé decir, les dije, del 100% de narcotraficantes que detienen, solo el 1.5% son del grupo del Chapo Guzmán. Nunca Calderón saludó a la madre del Chapo, pero andaba de la mano del Chapo todo el tiempo. Pues así está como Fernández Noroña pues se las ha cantado también a la oposición, a ese PAN irredento que no cesa de defender a sus corruptos, a los aliados de los cárteles de la droga, los ladrones, ¿no? Y la última, pues la defensa del INAI. Pero desde el PAN, lejos de ofrecer alternativas, propuestas concretas de cara al futuro, qué van a hacer en materia de gobernabilidad, políticas públicas, lucha contra la inseguridad, a favor de los ingresos de la mayoría de los ciudadanos, no, se la pasan descalificando al gobierno. Aquí tenemos, por ejemplo, a Lili Téllez, una mujer atrabiliaria, grosera, una mujer que es la síntesis de lo que no se tendría que hacer en política. Escuchen a Lili Téllez atacando uno de los proyectos del presidente. El plan B de López Obrador es con B de burdo, porque legaliza el fraude electoral. Es con B, el plan B, con B de bodrio, porque destruye la democracia. Es con B de burrada, porque va a despedir a los profesionales. Es con B de brutalidad, porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa. Es con B de barbarie, porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos. Es con B de bribonada, porque es un fraude para robarse los votos. Es el plan B con B de boa, para engullir el padrón electoral, estrangular el padrón electoral. Es con B de boicot contra la instalación de las casillas electorales. El plan B de AMLO es con B de botarga, para imponer a la sumisa Juanita Sheinbaum. Es con B de burla, porque AMLO
llegó al poder por la vía democrática y ahora la va a destruir. El plan B es con B de basurero, a donde aventarán la justicia electoral. El plan B es con B de batidero, para hacer trampa en el cómputo de votos. Es con B de bajeza, porque usarán el poder del Estado y los recursos contra la oposición. Es el plan B de balazos, porque Morena deja que los cárteles definan elecciones. Es con B de bandidos, porque se van a robar los votos. Es con B de barrera, para que la sociedad no vea el conteo de los votos. Es con B de barrer la legitimidad del proceso electoral. Es con B de billetes y en cash para comprar votos. El plan B de AMLO es con B de berrear, de puro coraje, porque AMLO sabe que sin trampa no gana su corcholata. Es con B de visco, porque este plan es chueco y lo vende como derecho. Es con B de blasfemia, porque es un golpe mortal al Estado democrático. Es con B de bloqueo contra la instalación correcta de las casillas para votar. Es con B de bofetada a las víctimas de los candidatos criminales que ustedes van a permitir postularse. Es con B de Bartlett, el mismísimo padre del fraude electoral. El plan B de AMLO es con B de borrachos, borrachos de poder, de ambición y de soberbia. Es con B de boquete a la Constitución y a la legalidad. Es con B de borregos, como ustedes, que solo votan porque quieren lana. Es con B, el plan B de AMLO es con B de burdel, porque ahora Morena es la madame de la prostitución electoral. Es con B de bravucones, es con B de bucaneros. Y a los ciudadanos de bien, con B de bien, desde esta tribuna les digo, ánimo, porque a los de Morena los vamos a votar con B grande, a votar, a echar ante la justicia del país. Claro, entre los simpatizantes de Lili Téllez y del Partido Acción Nacional han de decir, ¡wow! ¡Qué gran retórica, Lili! Con B de bueno, de buenísimo, ¿no? Para eso se reduce los recursos retóricos de Lili Téllez, que no puede ir más allá. Esta senadora que no terminó la preparatoria y que aún así se presenta como licenciada en comunicación. Esta personaje que es realmente de lo peor que ha llegado al Senado de México. Pero si ustedes creen que esto es lo peor, miren hasta dónde son capaces los senadores en México, a propósito de Lili Téllez, de convertir el Senado de México, literalmente, en un estercolero donde se ponen al descubierto incluso líos de faldas, de sábanas. Escuchen ustedes a esta senadora cómo recrimina a Lili Téllez, que se la pasa insultando a diestra y siniestra. ¿A poco cree, senadora Téllez, y me refiero a ella aunque luego me quiera reclamar, que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo perras? ¿A poco cree que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo hienas? ¿A poco no cree que nos ofendimos cuando nos dijo que estábamos a expensas de las piltrafas que nos aventaban? Claro que eso es ofensivo. ¿Y quién chilleteó cuando nos lo dijo? ¿Qué cree? ¿Que no sentimos ofensivo cuando voltea y le dice al presidente y vicepresidente de la mesa que a usted le da asco que esté arriba y que le traigan unas servilletas? Claro que usted ha ofendido. ¿Qué cree que no ofenden sus twitteres refiriéndose a las senadoras como personas obesas? Claro que usted ofende y ahora no aguanta. Ahora se siente porque le dicen mujer de clase media que quiere aparentar lo que no es. Se ofende porque se lo dicen. Yo propongo que a partir de este momento definitivamente
nos comportemos. Concluya, Yo por favor, propongo senadora. que de ahora en adelante, y se los dije, porque usted, senadora, ya voy. Porque Concluya, usted, senadora. también a los hombres los ofende, también a los hombres les quiere aventar croquetas. Es usted una mujer que ofende, y más que a los senadores y a las senadoras, usted ofende al pueblo de México. Ni sueñe con que la van a poner de candidata para presidenta. Concluya, senadora, no les da por el favor. ancho. Ni sueñe que usted va a banderar y nos va a meter a la cárcel además. Y otra cosa, Concluya, de la senadora. próxima vez que a nosotros nos digan narcotraficantes, acuérdese de los suyos, ¿sí? No le ofende que tenga carros, no le ofende que tenga casas, motocicletas. Concluya, senadora. Por más de 750 millones de dólares, y los niños estén muriendo de hambre. ¿Eso no le ofende? Ahí tienen. Les digo, parece un pleito de mercado de quinto patio del Senado de México. Pero si ustedes creían que esto nada más... No. Es que el cielo es el límite en el Senado. Miren esta intervención de Rocío Abreu de Morena, metiéndose incluso en la vida íntima de Lili Téllez. Fíjense ustedes. Adelante desde su escaño, entonces. Sí, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que, bueno, aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio azteca. Pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es. Te manda saludos Marisa, por cierto, que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping, porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos. Y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo, que es al pueblo de México. Esto no es un show, eso no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país, así que mejor cállese. Híjole, qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Parece una cantina, ¿no? Esto parece un peito de cantina, ¿no? De mujeres ya en puntos con un nivel de alcoholemia hasta arriba, ¿no? Y saben, esta es una crítica en general hacia nuestra clase política, que realmente no ha estado a la altura de las circunstancias. Una y otra vez hemos visto este espectáculo y que reprueban la mayoría de los ciudadanos. ¿Para esto los elegimos? ¿Para esto esta gente dice que sirve al pueblo? ¿Para qué? ¿Para avergonzarse los unos a los otros? ¿Para lanzarse insultos? ¿Para organizar campadas como la que protagoniza el PAN mientras no se aprueben los consejeros del INAI? Realmente es un hecho que la clase política, no solamente en México, sino en todo el mundo, vive tiempos difíciles, anda de capa caída. ¿Y todo por qué? Porque los ciudadanos ya no creen en los políticos. Yo creo que los políticos se han convertido en una de las figuras más repudiadas. Hoy el oficio de político está realmente por los suelos. Lo ha dicho una y otra vez el presidente, que ha recordado una y otra vez que la política es el ejercicio a favor de los demás, del pueblo. La política es un oficio noble.
Pero esta gente no lo entiende. Y aquí se dan cuenta cómo, sobre todo desde el PRI y el PAN, se han quitado las caretas para hacer de la política un ejercicio burdo, torpe, descarado, con un único fin de enriquecerse, de asaltar las arcas de la nación, de tener a partidos políticos como si fueran franquicias del poder, que son controladas por grupos como el Grupo Atlacomulco, como el cártel inmobiliario del PAN, como el PRD, que fue devorado precisamente por la codicia, por las disputas entre los propios líderes. Y miren, acá ha quedado reducido el PRD. Entonces, yo creo que la clase política en México tendría que reflexionar realmente, porque ciertamente hoy es infame la clase política que tenemos. Y esto tiene que ver con la ausencia de cultura política en México. Una cultura política que tenga como objetivo último las políticas públicas, el bienestar de los ciudadanos, la apuesta por el futuro, que los políticos no vean en las próximas elecciones su propia supervivencia, no, sino que vean en las elecciones el proyecto de nación, el futuro de las nuevas generaciones. Así es que yo creo que lamentablemente hemos llegado a un punto donde lástima en realidad que no pasó la reforma electoral, que sigue prodigando a los partidos políticos con sumas exorbitantes. ¿Y todo por qué? Porque la oposición no quiso aprobar la reforma que envió el presidente de la República para retirar esos fondos a los partidos políticos, que además son financiados desde fuera, como ha sido el caso del PRI, como ha sido el caso del PAN, como sigue siendo todavía el caso de estos partidos que, además de que tienen su cuota presupuestaria que les da el INE, además de eso, reciben fondos desde fuera. La financiación ilegal a través de oscuras fuentes de financiamiento. Ahí tenemos al señor Claudio X González, uno de los principales sospechosos de este tipo de prácticas. Así es que, amigos, yo creo que, en resumen, yo creo que lo ocurrido en el Senado de la República, con escenas como estas tan vergonzosas, nos recuerdan realmente que México necesita de una reforma profunda de su sistema político. Y es una de las asignaturas pendientes. ¿Cuántas reformas políticas en México hemos tenido? Muchas. Y sin embargo, seguimos teniendo una clase política que no sabe estar a la altura de las circunstancias, que literalmente se degüellan entre ellos, que participan en eventos como el que vimos anoche. A ver si nuestro equipo de producción nos puede volver a poner estas imágenes donde a Xóchitl Gálvez está con el señor Madero en este grado de promiscuidad insufrible. Sin mal decirles. ¡Órale, Madero! Déjenos tantito. Que nadie se vaya, por favor. Vamos a hacer... Déjenos tantito. Déjenos tantito. Sin mal decirles. esta noche! ¡Órale, Madero! Déjenos tantito. Que nadie se vaya, por favor. Vamos a hacer... Déjenos tantito. Déjenos tantito. Sin mal decirles.
la tele esta noche. ¡Órale, Madero! Déjenos tantito. Que nadie se vaya, por favor. Déjenos tantito. ¿Qué quieren que les diga? La vida en el Senado es una continua parranda. Y ahí vimos al señor Madero, a Xóchitl Gálvez, al señor Álvarez y Casa, a Yul Rementería y al hermano de Francisco Javier Cabeza de Vaca, sí, el exgobernador de Tamaulipas que anda a salto de mata. Qué bonita familia, qué bonita familia. Queridos amigos, con estas imágenes tan vergonzosas, tan deplorables, tan grotescas, se las dejamos para que usted reflexione. Dígame usted, ¿merecemos tener esta clase política, esta infame clase política? Yo digo que no. En fin, hasta aquí llegamos, queridos amigos. Muchas gracias por seguirnos. No se pierdan el próximo programa con nuestro querido amigo Luis Guillermo Hernández en Agenda y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.